Ay, no lo estoy. Buenos días. Buenos días. Buenos días.
Ahora sí, buenos días, bien. ¿Qué tal, muchachos? Resulta que acontece, tal vez ya les nombraron en una asignatura ayer. Nosotros el miércoles tuvimos una reunión específica donde hay una exigencia desde los altos mandos de la universidad respecto de unos nuevos formatos que tenemos que hacer de inasistencias y demás. Cosa tal de que quien tenga el problema que sea para conectarse tendrá que generar del debido protocolo respecto de cómo es que se soluciona la cuestión de inasistencias y o específicamente las notas que se saquen. Sí, pues cuando les dan cierto permiso, pues obviamente la inasistencia queda. Lo que tienen derecho es a recuperar normalmente es las notas que se saquen. Entonces, pues a partir de hoy, de una vez en lo que tenemos de sistema, llamaré a lista. Y adicional de eso, pues por favor escriban ahí todos el nombre del código en el chat. Y pues con eso, pues ya a esta hora definitivamente tomaremos lista y veremos a ver qué pasa. Entonces, por favor ahí me responden. Barroso Helves Jonathan Alejandro. Él ya me había nombrado que iba a tener problemas con la conexión eléctrica. ¿Sí? Iban a tener algún mantenimiento específico. Castro Plazas Diego Fernando me escribió hace rato, es decir, para los amigos está por allá hospitalizado, me envió la foto desde el hospital, entonces por ahí los que estén pendientes. Cifuentes Mafla Elohim. Presente, profe. Bien. David Sebastián Córdoba Rosero. Presente, ingeniero. Presente. Astrid Yurley Díaz Galvis. Presente, profe. Profe, una pregunta. Por ejemplo, ahorita a las 10 está en la capacitación de la Saber Pro, entonces ¿uno solo se retira o...? Sí, igual ustedes pues ya, o sea, los de Saber Pro específicamente me pueden colocar por ahí. Profe, me voy porque voy para Saber Pro. Eventualmente de Saber Pro, como están los listados, ahí no tienen problema porque existe el permiso académico si asisten a Saber Pro. ¿Sí? Si aparecen Listo, dentro profe. de la asistencia. Listo. Sí, no hay ningún problema, claro. Andrés Felipe Fonseca Soler. Presente, ingeniero. Bien. Samida Alejandro García Galindo. Ahí está. Presente, ingeniero. Sí. Endilicet Garrido Hurtado. Presente, ingeniero. Muy bien. Yuris Yesenia Gauta Acevedo. Presente, ingeniero. Bien. Diana Caterine Helves Luna. Presente, ingeniero. Bien. José Manuel Gómez Peñalosa. Presente, ingeniero. Bien. Samuel Alejandro Gómez Torres. Presente, ingeniero. Muy bien. Jimena Andrea González Rodríguez. Presente. Muy bien. Lizeth Fernanda Lizarazo Estepa. Presente, ingeniero. Muy bien. Dairo Andrés López Barrera. Presente, ingeniero. Bien. Brian Andrés Melchán Rodríguez. Buenos días, ingeniero, presente. Buenos días. Bien, gracias. Cristian Sebastián Pinzón Mariño. Presente. Luz Esther Pulido Herrera. Presente, ingeniero. Bien. Juliana Quintero, ella me había enviado con anterioridad que iba a tener el mismo problema de Jonathan con lo de la energía eléctrica, pero pues para el caso, ellos tendrán que hacer el debido proceso respecto a ello, aunque yo ya sé. Álvaro Sneider Ruiz Rivera. Presente, ingeniero. Bien.
Magda Alejandra Soler Fonseca. Presente, ingeniero. Muy bien. Ricardo José Vanegas García. Presente, profe. Ah, ok. Listo. Muy bien. Permítanme, guardo la información. Ingeniero, ¿le podría hacer una consulta? Cuéntela. Aproveche Es que yo, ahorita. es que yo generé pues una cuenta de cobro por concepto pues de la instalación de un cielo raso. Entonces cuando la generé yo coloqué la palabra pues no la pues con respecto a este impuesto de la retefuente, ¿sí? Sí. Y yo en vez de colocar construcción de cielo raso coloqué instalación de cielo raso y me cobraron pues el 7%. Sí se puede, o sea, por solamente colocarme pues que la palabra no construcción, sino la palabra instalación, me varió del 2% al 7% del total de la obra, o sea, me quitaron, si valía 30 millones, me quitaron el 4% más. Claro que sí, y efectivamente eso les Ah, va a ocurrir en el momento que cometan ese error. ¿Por qué? Porque es que la DIAN tiene establecido, por ejemplo, diferentes formas de cobrar dependiendo de cómo se presenten los presupuestos. Es decir, un presupuesto de obra típico para alguien que es del régimen simplificado, pues simplemente es costos directos más costos indirectos y costo total, es decir, la sumatoria de esos dos. Cuando es del régimen común, pues tienen que agregarle el IVA sobre la utilidad. Entonces será costo directo más costo indirecto más IVA sobre utilidad y esos serán los costos totales. Pero, por ejemplo, contratos de consultoría, estudios, diseños y demás, uno nunca coloca el costo indirecto, ¿sí? No existe el conocido por todos ustedes como el IU, no existe ahí. Entonces, si es del régimen común, se tiene que cobrar el IVA directo sobre el costo directo. Y para el caso, usted no está elaborando con eso que colocó ninguna obra. Efectivamente, los suministros tienen exactamente esa misma connotación, que es sobre todo el costo directo que se pagan los impuestos. Claro, es muy diferente y por eso de vez en cuando hemos tratado ciertos temas de actividades y eso, normalmente yo siempre les hago la aclaración en muchas de que coloquen suministro e instalación de y en las otras pues construcción. Ahora, si dentro de un contrato de obra aparece una parte de suministros, digamos, la parte de impuestos sí se asume es como un contrato de obra, porque dentro del contrato de obra puede haber ciertos componentes de suministros, claro que sí. Pero si usted iba a pagar mano de obra, si no solamente iba a colocar, digamos, allá el suministro de ese cielo raso, no habría problema. Ahora bien, vuelvan a decir cómo fue que lo colocó. ingeniero, yo coloqué instalación de cielo raso. Si era pues a todo costo, era para un colegio, sí que lo instalé. Ajá. Y coloqué instalación y me cobraban el 7. Lo que Y ya pasa es que la instalación quiere decir de que realmente usted no iba a colocar esos materiales, ¿sí? Que usted solamente iba a suministrar la mano de obra. Entonces esto era un contrato solo de mano de obra, ¿sí? Por eso, y si usted es del régimen simplificado y lo pasó así, por esa razón fue que le cobraron todo eso, porque es específicamente sobre la mano de obra. Realmente usted la parte del suministro de ese material es otra cosa aparte.
Entonces tendría que tener otro contrato, o no sé cómo lo manejaron ahí, o fue que el colegio le suministró el material. Sí, el colegio da material. Yo estaba solamente en mano de obra. Pero pues Sí. yo lo coloqué fue como porque no lo instalo, pues que no lo Sí, construyo, ¿no? pero precisamente la connotación ahí es sobre contrato de mano de obra. Entonces, como usted no tuvo, digamos, la cuestión de la compra directamente de esos materiales, cuando uno compra cualquier material o cualquier cosa, en ese momento, pues uno está pagando IVA, porque uno exige siempre facturas, ¿sí? Y los materiales de construcción son contados los que están exentos de IVA, no todos. Entonces, para el caso, ahí ya tendría su, digamos, su respaldo desde el punto de vista de impuestos. Eventualmente, para cuando declare renta, genera la típica, digamos, ese cruce de cuenta entre los impuestos que usted ya pagó y los que le toca pagar. Es simplemente un cruce de cuentas. Entonces ahí saldrá una diferencia y la diferencia perfectamente puede llegar a cero, claro que sí. ¿Qué pasa con esto? También les he nombrado muchas veces de que por muchas cuestiones es mucho mejor en el momento de ser constructores, ¿sí? De trabajar directamente construyendo en ingeniería civil, manejarse bajo el régimen común. Y igual cualquier persona se puede pasar al régimen común, incluso sin estar aún obligado. Porque muchas empresas, y por ejemplo esas, cuando son los de régimen simplificado, la retefuente, es decir, las retenciones que tienen que hacerle a los de régimen simplificado y las entidades, por ejemplo, los colegios, obligatoriamente son de régimen común, son empresas retenedoras de IVA, ¿sí? En algunos casos se conocen como grandes contribuyentes. Entonces, pues el tipo de retenciones son altas. Por eso la gran mayoría de esas empresas incluso ni siquiera contratan a gente de régimen simplificado, para evitar ese problema. Entonces simplemente le cobra el IVA y, bueno, yo ya le pagué IVA a este, cuando esté declarando renta, pues lo descuento. Y el otro, bueno, yo ya cobré el IVA, pues se lo voy a abonar allá también cuando esté pagando mis impuestos, y se hace el cruce de cuentas como debe ser, y es menos tramitomanía. Es decir, a la larga pareciese que fuese un medio castigo para los que no están bien vinculados dentro del proceso de pago de impuestos. Y sí, eso sale así de costoso. ¿Qué pasa con eso? Por ejemplo, eso que le ocurrió a Samuel específicamente, le puede pasar a todos, e incluso siendo régimen común. ¿Qué ocurrió ahí? Que él realmente no tuvo de pronto la precaución de, según la entidad con la que iba a contratar, solicitar todas las retenciones habidas y por haber que les iban a hacer, ¿sí? Porque aparte de esas puede tener de que incluso ese propio colegio, esa propia entidad tenga adicional algunos, digamos, tasas o impuestos o estampillas adicionales. Entonces, no, que para sacar aquí cualquier pago, cualquier cheque, tiene que pagar, digamos, el 0.02% de estampilla, no sé qué, y vaya y consígnelo a tal lado. Si no, no les piden el cheque. Y eso ocurre en todas las entidades. En las entidades públicas, más aún. Cada entidad, es decir, cada municipio, cada gobernación, maneja, digamos, dentro del punto de vista de los dineros de regalías e inversión nacional que manejen, sobre eso también tienen ciertos impuestos. Por ejemplo, y un caso específico, hasta hace muy poco tiempo, ¿sí? Hasta el año pasado creo que fue, este año creo que ya no, sí, el año pasado creo que incluso fue al principio de año, bueno, ya estaban precisamente eliminando eso. Solamente yo pues resido realmente en Cúcuta, en norte de Santander, cerca a Pamplona, y pues aquí es donde queda el aeropuerto internacional Camilo Daza. A diferencia del resto del país, donde también hay muchos aeropuertos, en el único que se pagaba una estampilla específica, un impuesto adicional, después de haber pagado todos los tiquetes y toda la cuestión, era aquí. Y era un impuesto que había creado la gobernación y se llamaba impuesto bueno, era algo de educación, universidad, ancianos, un poco de vainas. Incluso de ahí esos impuestos supuestamente era
que le giraban a las universidades públicas de esta región, entre esos, pues la Universidad de Pamplona. Pero ese impuesto se cayó y duró durante muchos años, ¿sí? Muchísimos años. Se cayó porque, pues, al fin de cuentas, eso no, esa tasa aeroportuaria, pues a nadie le agradaba que después de que cada quien, cuando compra los tiquetes, ahí ya incluye el IVA, porque adicional, antes de justo montarse al avión, tiene que pagar otra vaina si ya uno ha pagado el resto. Entonces, cosas como esas pueden suceder. Pero ¿qué ocurre? Que, bueno, cada quien que tuviese que pasar por aquí por algún negocio, alguna vaina, si era que iba precisamente a utilizar este transporte aéreo, pues tenía que averiguar cómo son los impuestos aquí. Asimismo, entonces, por ejemplo, en esta gobernación y las alcaldías de esta zona, cada quien tiene sus propios impuestos propios, esos son recursos propios, forma tal de que pueden tener un dinero y sin necesidad de la obligatoriedad de disponibilidad presupuestal y todo lo que diga el gobierno nacional con los dineros de otros impuestos a nivel nacional que invierten en las otras zonas, con eso ya pueden invertir en lo que ellos consideran, según ellos, mejor prioridad. Entonces, para eso sirven esos impuestos, digamos, extras que son particulares en cada zona. Por eso el análisis del entorno, cuando uno va a solicitar trabajo o a licitar en cierta zona, que no es al lado de uno, que es donde uno normalmente conoce cómo es el funcionamiento, hay que averiguar todo eso, todas las retenciones, todos los impuestos, qué tasas, qué porcentajes manejan, ¿sí? Aquí por lo menos, si usted contrata con el municipio de Cúcuta específicamente, lo digo así porque es algo público, tiene que por lo menos pagar un impuesto que tiene que ver con la estampilla Proancianos, y así se llama. Y eso es un dinero y corresponde a un porcentaje de eso que usted va a sacar, de ese cheque que va a sacar. Y uno dice, pero ¿cómo así? O sea, ¿me van a quitar más dinero de eso que yo ya tengo referenciado ahí? No, pues se supone que usted tuvo que haber hecho el ejercicio y haber metido dentro de esos costos eso que le iban a descontar para precisamente no caer de pronto en la situación incómoda de Samuel de sentir de que le quitaron dinero de eso que, no, pero ¿cómo así? O sea, mi utilidad era tanto y prácticamente me quedé fue viendo el trabajo y ya. O sea, solo me gané la experiencia, pero pues el dinero que estaba esperando no llegó. Eso puede ocurrir si ustedes no hacen efectivamente el análisis del entorno. Entonces, siempre donde vayan a generar obras o contratos, tienen que averiguar. Y eso es digamos, está en obligación la entidad, la que sea pública o privada, de darle esa información. Normalmente lo que es tesorería o hacienda, según sea la entidad, ¿sí? Esas secretarías o esos departamentos de esas entidades manejan esa información. Entonces, eso le sale un listado. Y usted por eso mismo es que nosotros no, cuando generamos nuestros presupuestos de contratación de obra o cualquier otra cosa, pues si sabemos eso, pues toca meter todo eso dentro de lo que vamos a ejecutar. Eso no debe salir de nuestra pérdida como utilidad, no, para nada. Y puede ser muchísimo dinero. Por esa razón es que por lo menos lo que tiene que ver cuando son contratos de obra, el porcentaje del costo directo, lo que tiene que ver con el IU, varía muchísimo de una zona a otra. Yo les he dicho que más o menos del 15 al 20, 25, 30, incluso 35. ¿Por qué? Por todas esas cosas que retienen. Entonces, ojo con eso, tienen que identificar esas cuestiones.
Listo, muy bien. ¿Entendido eso? ¿Entendido, Samuel, de pronto por qué sí pudo ocurrir esa cuestión? Sí, ya me quedó muy entendido. Listo. Entonces, esperemos, Dios quiera, no le vuelva a ocurrir, ni tampoco al resto de sus compañeros esa cuestión. Y no, no, esto que le ocurrió a Samuel, esto le ocurre a cualquier ingeniero y con mucha experiencia. Lo que pasa es que dependiendo de en qué se hayan desarrollado, si no son de los que han participado en cuestiones de contratos en diferentes entidades, pues de pronto no la tienen clara respecto de eso. Normalmente quien está solamente en la parte privada maneja ciertas connotaciones. Cuando se pasa a la parte pública, siente como el cambio rotundo respecto a eso, pero por eso una cuestión obligatoria que nosotros tenemos que saber hacer es ese análisis del entorno respecto de todo lo que puede ocurrir en esa zona específica. Y ojo, tampoco es que tiene que ser tan muy alejada, sino dependiendo de dónde vamos a ejecutar nuestro proyecto y quién nos lo va a pagar. Todo el mundo, cada contratante, tiene sus, digamos, sus particularidades respecto de los pagos. Entonces, hay que saber cuáles son esas y uno es el que decide si está de acuerdo o no. Ya después de uno saber qué es todo lo que le van a descontar y pues ya eso es problema de cada uno si uno lo mete o no lo mete dentro del presupuesto, pero por lo menos uno ya sabe y sobre eso pues ya después no va a haber discusión o no se va a sentir uno, digamos, incómodo de precisamente ese evento en el cual uno siente, uy, ¿cómo me están robando? ¿O por qué ahora me están diciendo eso? ¿No? Realmente uno era el que tenía que haber averiguado. Pero sí, hay ciertas entidades que de entrada, cuando viene cualquier contratista, mire, aquí está todas las retenciones que nosotros hacemos. Pero si usted ya pasó el contrato y ya lo firmó, pues ya, digamos, quedó pactado esa cuestión. ¿Listo? Muy bien. ¿Ya se ven las diapositivas ahí? Sí, señor. Ingeniero. Muy bien. Aquí un temita típico de estructura metálica. Yo sé que normalmente en construcciones y otras asignaturas, precisamente por lo extenso que son esos temas, casi nunca llegan. Pero de todos modos aquí sí lo van a tener que repasar y todo lo que quede aquí en adelante, una vez más, corresponde a lo que ustedes tienen que seguir solventando y llenando vacíos respecto de la línea de construcciones. Entonces, lo que tiene que ver con estructura metálica no es algo nuevo, ¿sí? Hay que partir de ese hecho. La estructura metálica tiene muchísimos años, que específicamente en Colombia no ha sido tan desarrollada, sí, eso sí es verdad, pero apenas usted sale de Colombia, absolutamente cualquier país y de los bien pegados a nuestro territorio, en todos sí han tenido la estructura metálica desde hace mucho más tiempo muy bien incorporada a su infraestructura. De entrada, por ejemplo, le nombro, Venezuela era uno de los países que más tenía desarrollado esto. ¿Por qué? Porque hasta que se convirtió ese país, yo no supe ni en qué momento, pasó de ser personalmente el país más pro-yanqui y capitalista que existía por lo menos en Sudamérica, incluyendo Centroamérica. De un momento a otro se volvieron comunistas, socialistas y cuánta tontería es eso. Pero mientras estuvieron en el otro lado, la parte capitalista, precisamente por ser el país de mayor comercio con Estados Unidos, pues Estados Unidos es donde más se desarrolló en forma, junto con Europa, todo lo que tenía que ver con la estructura metálica. Entonces, por eso ellos también, digamos, hicieron esa transferencia de tecnología y allá se instauró desde hace muchísimo tiempo. Es decir, por ejemplo, aquí empezamos a trabajar lo que tenía que ver con placas colaborantes, las que tienen el steel deck. Más bien, eso sí hace poco. En cambio allá, uno lo veía desde que yo era niño y desde antes de eso. Entonces, la estructura metálica es muy importante por fuera. Pero ahora, ya también desde hace varios años, y ustedes normalmente la ven sobre todo en lo que tiene que ver con
con coliseos, parques y demás, la estructura metálica juega un papel muy importante. ¿Para qué nos sirve? De entrada una estructura metálica, y ustedes pues la empiezan a ver incluso desde estática, desde, ¿cómo es que le dicen ustedes? De analítica. Desde Mecánica ahí, analítica. mecánica analítica, sí, en general eso es estática. Desde ahí, en algún momento, me imagino que tuvieron que haber visto, digamos, aprender a sacar momentos de inercia y centros de gravedad de perfiles. Normalmente, cuando hacen referencia a perfiles, son perfiles metálicos, la gran mayoría de las veces. Y después, en resistencia de materiales, seguro que tuvieron que haber visto algo de ello. Desde estática, desde analítica, ustedes tuvieron que haber visto seguramente armaduras. Las armaduras específicamente son con estructura metálica. ¿Para qué nos sirven en general? Para cubrir grandes luces. Es decir, que de pronto fallas o restricciones que tiene el concreto típico, concreto armado o concreto reforzado, las puede cubrir o suplir muy fácilmente la estructura metálica. Pero adicional de eso, la instalación de la estructura metálica es de mucho mayor rendimiento que el resto de construcción. ¿Por qué? Porque la estructura metálica precisamente se diseña y se ejecuta de forma tal que sea modular, que sea fácil de armar, que sea fácil de acomodar. Entonces, para ello, pues nosotros obligatoriamente tenemos que saber de estructura metálica, por lo menos identificarlo. No estoy diciendo que pongan a diseñarlo. Ahora, si aprenden a diseñarlo, excelente, pero por lo menos básico, eso sí, la lectura de los planos. Entonces, esto de la estructura metálica se divide en dos tipos de planos, ¿sí? Lo que son los planos de diseño y es la representación gráfica de las memorias de cálculo que definen las especificaciones requeridas para sus componentes. Y lo que son los planos de fabricación y montaje. Ah, ¿cómo así? O sea, primero nos muestran todo lo que es específicamente un diseño y después nos explican cómo hay que armarlo. Claro, exactamente, eso es. Entonces, los planos de fabricación y montaje se realizan a partir de los planos de diseño para representar los elementos definitivos a fabricar, para lograr materializar físicamente la estructura diseñada. Es decir, para que eso que estamos viendo en un lado, y normalmente lo que tiene que ver con planos de estructura metálica, muchas veces van acompañados de ciertas imágenes en 3D, es decir, unas isometrías donde se puede ver de pronto todo el modelo metálico. Después nos explican, bueno, esta piecita se arma con esta piecita. Es decir, un típico make yourself, hágalo usted mismo. Entonces, si alguna vez han tenido la oportunidad de ver o armar o presenciar todo este poco de cuestiones modulares que existen en muchos almacenes de cadena, eso viene con sus planitos explicativos. La parte A, la parte B, la parte C, la parte A encaja en la parte B, la parte C se atornilla con la... Bueno, en fin. Eso, pues, digamos, a diferente escala y con diferentes materiales, es específicamente lo que nos muestra acá. Que hay que tener en cuenta, y es lógico entenderlo, que lo que tiene que ver con específicamente perfiles metálicos, estructura metálica propiamente dicha, seguramente tuvo que tener algo de soldadura y otra parte de pronto será acomodada, normalmente es en la obra donde se hace así, la parte pernada, es decir, aquella que solamente son tornillos y tuercas, tal cual. Entonces, ejemplo típico de algo que se puede observar respecto de ello. Entonces, mira, podemos ver más o menos, identificar y notamos que sí, esto como que es para grandes luces. Por eso los almacenes de grandes superficies, cualquier almacén de cadena, seguro que ustedes van a llegar allí y estoy absolutamente seguro que todos han visitado alguno en algún momento, ¿sí? Con algunos nombres muy fácilmente identificables. Si alguna vez, y como yo les digo, ojalá se vuelvan sapos en materia de ingeniería civil, estén pendientes de todo, echen la mirada hacia arriba y se van a dar cuenta que lo que existe allí es estructura metálica. ¿Por qué?
porque precisamente el nombre de grandes superficies significa que ocupan gran área, ¿sí? Y para ello, pues obviamente tendrán grandes luces. ¿Qué pasa? Pues en los almacenes lo que menos requieren o menos necesitan son apoyos intermedios. ¿Qué apoyos intermedios serían ahí? Los que nosotros denominamos columnas. Sí, así es. Entonces, para evitar eso, la estructura metálica tiene unas condiciones tales por sus materiales y su forma de diseño con la cual nosotros podemos solventar esos problemitas, ¿sí? Aparte de que es de grande rendimiento, no necesita tanta mano de obra, por lo tanto la carga prestacional es mucho menor. Es decir, que se revierte en posiblemente buenas ganancias o por lo menos que el proyecto no sea tan costoso, ¿sí? Entonces, ahí se medio nota de pronto en la parte inferior, y ojo, hay que entender que absolutamente toda estructura requiere de una cimentación. Eso sí, las cimentaciones no son metálicas. Entiendan también eso. Una cimentación nunca es metálica. Pero en algún momento de la cimentación tendrá que juntarse con la parte metálica. Y normalmente es a punta de platinas y pernos, que es más o menos lo que se nota por allí. Como que tiene esa estructura, ese perfil y demás, que asemejan columnas, como unas platinas y como unos tornillos grandes, ¿sí? Puede estar pernada, anclada, como sea. Y todo esto es el esqueleto y absolutamente todo puede ser perfectamente la de una cancha, coliseo o lo que ustedes quieran llamar. Todo esto son elementos metálicos. Cada uno se diseña según las condiciones de tensión, de esfuerzos, ¿sí? De deformaciones. Todo lo que ustedes aprenden a lo largo de toda la línea de estructuras se interviene aquí respecto sobre todo de estos elementos estructurales. ¿Qué hay que suponer? Sí, que como sabemos que es metálico, lo metálico sufre como más radicalmente las deformaciones respecto de los cambios climáticos. Por tanto, ellos tienen que tener ciertas holguras, ciertos, digamos, espacios, ¿sí? Como juntas, para poderse, digamos, contraer o expander según sea el caso, ¿sí? Tienen, la palabra realmente es tolerancia, ¿sí? Ciertas tolerancias. Eso se diseña también. ¿Qué tanto se espera de que en algún momento suba, baje, se alargue o se acorte? ¿Sí? Eso tiene respecto de esos elementos. Un momentico. Ingeniero, qué pena, para las estructuras metálicas, o sea, ¿se puede igual ir anclado a la losa o también porque es que en la mayoría de edificios donde los he visto, por ejemplo, en el estacionamiento del Ventura Plaza, ¿Sí? hacen primero pilares grandes en concreto y a esos pilares sí va anclado lo que son pues la armadura Sí, de pues las... depende del diseño y obviamente depende de la transmisión de carga que transmite esa estructura hacia el suelo y las condiciones del suelo para esa cimentación. Según sea el diseño, claro, y efectivamente puede ser así. De hecho, muchas veces se observan esos como pequeños pedestales, ¿sí? Levantados desde el piso y de ahí se forma de pronto donde empiezan a hacer digamos así, la estructura metálica. Pero perfectamente puede venir casi a nivel de piso. Lo único es que, pues ella no nace del piso, ¿sí? Ni está anclada al piso. Está anclada es a una cimentación, que es la que no estaríamos viendo en ese momento. Sí, claro. Sí. En ambos casos, es decir, en los planos de diseño o en los planos de montaje y armado, se deben especificar, además de los elementos normativos conocidos en materia de dibujo de planos, rótulos, escalas, ejes, todo eso que ustedes saben identificar muy bien, los elementos específicos como tipos de soldadura, diámetros de agujeros, tipo de perno, notas, etc.
para brindar una información óptima requerida para una fiel construcción de los elementos presentados en los planos. Es decir, que quede fácil armarlo y que quede como el dibujito. Eso es. Ya se va a acabar esta sesión, ya les envío el nuevo link.